Amigos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Tenemos hoy el gusto de tener aquí a Carlos Medina como nuestro invitado el día de hoy. Carlos es director general de B Seguros. Y bueno, queremos establecer este diálogo con Carlos porque ahorita en este contexto de pandemia, de una crisis sanitaria muy importante, quizás la más importante que hemos enfrentado, Carlos, en los últimos, pues no sé, 30 años, algunos dicen que 100 años desde la pandemia de 1918. Nosotros, como firma de consultoría, estamos reflexionando un poco sobre lo que significa el tema de seguros, ¿no? Tanto para personas como para empresas en México. Y te quiero hacer dos preguntas muy puntuales, ¿no? Una, ¿cómo funcionan los seguros? A veces hay mucho desconocimiento en cuanto a cómo funcionan, realmente qué ventajas tienen, qué protección me ofrecen. Y por otro lado, ¿tú por qué atribuyes esta falta de cultura sobre el seguro en México? Siendo que el seguro es un instrumento financiero que se usa de manera muy recurrente, muy regular en muchos otros países. Aquí en México pues tenemos tasas de penetración de seguros muy bajas, lo cual es una oportunidad enorme hacia futuro. Pero serían los dos planteamientos, Carlos. Si nos puedes platicar un poquito sobre cómo funcionan en general los seguros y después tu punto de vista de por qué tenemos esta falta de seguro histórica en nuestro país. Claro, con mucho gusto, Armando. Pues básicamente yo lo que puedo comentar es que la industria de los seguros es una industria que, por supuesto, se ha desarrollado de una manera impresionante a nivel mundial. Sin embargo, el concepto del seguro sigue siendo el mismo y tan sencillo como hace muchos años. El tema central es una colectividad de personas que se juntan, que se unen para cubrir un riesgo muy similar y que perciben que si les sucede ese riesgo a alguno de ellos, pues no habría una manera de cómo solventarlo. Y es así como surgen los primeros seguros hace muchos años, cuando los mercaderes viajaban y tenían por ahí riesgos y no regresaban, pues la única manera de cubrir a la viuda era pues entre todos hacerse una cooperacha y con esta pues podía salir adelante la familia. Desde ahí viene el tema del seguro, que es el mismo hoy al día. Es una serie de colectividades que perciben que tienen un riesgo similar y se unen. Hay las mutualistas que hoy siguen funcionando con personas directamente sin la intervención de una entidad que se ha demostrado que tienen sus riesgos. La gran ventaja de hacerlo a través de una aseguradora es la administración eficiente de los riesgos, que consiste básicamente en que las personas que están en esa colectividad entren en condiciones similares y no se vea la colectividad afectada porque un riesgo no es parejo. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hablemos de seguro de vida. Imaginémonos una colectividad en la que hay 100 personas haciendo una aportación para cubrirse y de repente esa colectividad llega alguien con un cáncer terminal y entra a la colectividad. Pues obviamente esa persona en ese momento se va a llevar seguramente la mayoría de las aportaciones de todos y un riesgo diferenciado de los demás. Es por eso que hoy está tan especializado y es la parte que a veces, hablando de cultura de seguros, pues la gente no entiende cómo funcionan los seguros. Hay mucha gente que se quiere asegurar cuando ya tuvo el riesgo. Por ejemplo, hay gente que le da una enfermedad, ya la tiene, y entonces se quiere asegurar para que una aseguradora le cubre el riesgo. Cuando uno les explica que eso no es posible, hay gente que se molesta por no conocer las bases y cómo funciona el seguro. La falta va de la mano con tu segunda pregunta, que es la falta de ¿por qué la falta de cultura? Bueno, pues es que es un proceso, por un lado, de cultura general, es decir, la falta de cultura general en ese país hace que, por supuesto, se esparza no solo al tema de seguros, sino a otro tipo de temas, ¿verdad? Y también consiste en un tema de evangelización, es decir, los agentes de seguros, los asesores en riesgos,
nuestra gran labor es estar evangelizando a la gente para que tengan esta cultura de seguros, que conozcan desde los detalles que comentamos hace un momento de cómo funciona desde las bases un seguro, para que entiendan cuál es el concepto y cuál es el concepto de estar aportando una cantidad que se conoce como prima, y esa prima va haciendo y generando fondos para que cuando viene un riesgo, pues se pueda cubrir. Estamos ante situaciones, como bien comentabas al inicio de la charla, inéditas, es decir, una pandemia generalizada a nivel mundial como la que estamos viviendo, muy pocas veces se vive. Es decir, hay riesgos catastróficos muy importantes como son los huracanes, como son los terremotos, que pegan aisladamente en alguna zona, ¿va? Ajá. Pero un tema como este que estamos viviendo, que pega de manera generalizada, pues provoca un caos en todos los sentidos. Y obviamente el financiero lo vamos a empezar a ver muy pronto, todo esto que genera. Y por supuesto el tema de seguros, pues se vuelve trascendental para cubrir una serie de riesgos que son impresionantes. Prácticamente es asegurable, yo te diría, casi todo. Hay muy pocas cosas que pudiéramos decir que no son asegurables. Entonces, la diversidad de riesgos a los que estamos expuestos es muy importante, y tener una cultura de seguro, pues es fundamental. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, el gran reto a nuestro país es incrementar esa cultura financiera, y dentro de la cultura financiera, pues el entendimiento de cómo funcionan los seguros, para qué sirven, y que hay que contratarlos, como muchos dicen, tienes que contratarlos con la esperanza de nunca tener que usarlos, pero si los tienes que usar, pues más vale que lo tengas, a que no lo tengas, y con eso proteger sobre todo a las empresas pequeñas y medianas, que creo que son las que están más expuestas cuando estos riesgos catastróficos suceden, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Por supuesto. Y estaremos sí. Algo que quisiera acotar es que la principal manera de incentivar la cultura financiera es precisamente escuchar a los asesores expertos en riesgos. Desde ahí inicia la cultura financiera. El que puedas tener una charla con alguien experto en esto, que te abre el panorama de todos los riesgos a los que estás expuesto, y que puedas escuchar cómo puedes minimizarlos y cómo puedes transferir ese riesgo a una entidad llamada compañía de seguros, que es la que te va a dar un soporte para que cuando venga un riesgo, el que contrataste, tú estés tranquilo y protegido contra esa eventualidad. Entonces, la principal manera de incentivar la cultura financiera es escuchar a los asesores expertos en riesgos, que en México se conocen como agentes de seguros. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por tus comentarios y estaremos en comunicación. Gracias, hasta luego.